Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo obtener los valores únicos de un listado utilizando tres formas diferentes. Tenemos una tabla con un listado de ventas realizadas y necesitamos obtener una lista con los nombres de los vendedores y estos deben aparecer una sola vez. Por tanto, necesitamos los valores únicos del listado de vendedores. En el primer ejemplo vamos a obtener los registros únicos utilizando un filtro avanzado. Nos situamos en una celda de nuestra tabla de datos y nos vamos a la ficha de datos y pulsamos en el comando Avanzadas. En el cuadro de diálogo de filtro avanzado, seleccionamos el rango de la tabla en el caso de que no esté seleccionado. Y marcamos la opción Copiar a otro lugar. En el recuadro Copiar a, elegimos la ubicación donde queremos copiar nuestro listado de valores. Nosotros elegimos la celda F1, que hace referencia al mismo rótulo de columna que encontramos en nuestra tabla. De esta manera, él solo copiará los valores de la columna vendedores. Si no tuviéramos escrito el mismo nombre de columna que en la tabla principal, en el rango de la lista del filtro avanzado, solo deberíamos haber seleccionado los valores de la columna vendedor. Por último, marcamos la casilla de solo registros únicos y pulsamos en el botón de aceptar. Y se muestra el listado de vendedores únicos que tenemos en nuestra tabla de origen. En nuestro segundo ejemplo vamos a utilizar el comando Quitar duplicados. Seleccionamos los valores de la columna vendedores y con el menú contextual pulsamos en el comando Copiar. Nos situamos en la columna resultante y con el menú contextual pulsamos en el comando Pegar. Ya tenemos los valores copiados en la columna vendedores, pero tenemos valores repetidos. Con la columna seleccionada, pulsamos en el comando Quitar duplicados que encontramos en la ficha Datos. Se nos muestra el cuadro de diálogo de Quitar duplicados y aparece la columna marcada de la cual voy a quitar los valores duplicados. Y pulsamos en el botón de Aceptar. Y se nos muestra una ventana con la información de lo que Excel ha realizado. Nos comenta el número de registros que teníamos y el número de registros únicos que se mantienen en esa columna. En el último ejemplo vamos a utilizar la función únicos que encontramos a partir de la versión de Excel 365. Si queréis conocer un poco mejor su funcionamiento, no olvidéis visitar mi tutorial sobre esta función, que os dejo como sugerencia en la parte superior del vídeo. La función únicos es una función matricial, por lo que obtendremos una matriz con una serie de resultados. Insertamos la función que encontramos en el desplegable Búsqueda y referencia. En el cuadro de diálogo como matriz, seleccionamos la columna de vendedores. En el segundo argumento lo dejamos en blanco, ya que los datos los encontramos en diferentes filas. Al pulsar Aceptar, se muestra el listado con los vendedores. Si no tenemos la función únicos en nuestra versión de Excel, podemos utilizar las siguientes funciones anidadas. Insertamos la función índice desde el desplegable Búsqueda y referencia que encontramos en la pestaña Fórmulas. En el cuadro de Seleccionar argumentos elegimos la primera opción, matriz, número de fila y número de columnas. Como matriz seleccionamos la columna de vendedores. Para obtener el número de fila que estamos buscando, anidaremos la función coincidir desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en la opción Más funciones y la buscamos dentro de la categoría Búsqueda y referencia. En el valor buscado escribimos un 0 y en el tipo de coincidencia también escribimos como valor 0 para buscar la coincidencia exacta. En el argumento matriz buscada, volvemos a anidar la función índice desde el cuadro de nombres. En el cuadro de diálogo de seleccionar argumentos elegimos la primera opción. En el cuadro de diálogo de índice, en los campos número de fila y número de columna, escribimos como valores 0. Y para obtener la matriz, vamos a anidar la función contar si desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en Más funciones y la encontramos dentro de la categoría Estadísticas. Otra condición necesaria para que la fórmula funcione correctamente es que la columna que contendrá los valores únicos debe tener una celda de encabezado. Esto es necesario porque la fórmula que insertamos hace referencia al encabezado de la celda L1, y si no tuviéramos esta referencia de la celda con el encabezado, se crearía una referencia circular. Ahora vamos a seleccionar el rango que irá aumentando, según los valores que se van a mostrar en esta columna. Marcamos la celda L1 y pulsamos los dos puntos, y se muestra la misma celda. Nos situamos en el primer valor del rango, y lo dejamos fijo pulsando la tecla F4 utilizando referencias absolutas.
En el campo Criterio seleccionamos el rango de la columna Vendedores y pulsamos en el botón de Aceptar. Y se muestra el primer vendedor de la lista. Arrastramos hacia abajo para obtener el resto de vendedores únicos de nuestro listado. Vemos que cuando ya no tiene más vendedores únicos se nos muestra un mensaje de error. Para que no se muestre el error vamos a utilizar delante de la operación la función SIERROR para que la celda salga en blanco en el caso de que tenga algún error. Nos situamos delante de la función y escribimos la función SIERROR. Conforme escribimos la función se nos va mostrando y hacemos clic en ella. Se añade la función al principio de la operación y pulsamos en el botón de Insertar función para terminar de generarla. Y en el argumento valor sin error añadimos las dobles comillas para que la celda aparezca en blanco. Pulsamos Aceptar y arrastramos la operación al resto de celdas y vemos que cuando ya no tiene más vendedores únicos aparecen las celdas en blanco. Si añadimos un nuevo registro a nuestra tabla de origen, la única opción que actualiza los datos de forma automática es con la utilización de funciones. En el caso de la función únicos lo actualiza de forma automática y en el último caso debemos arrastrar las fórmulas por si hubieran más vendedores únicos. Con esto concluimos el tutorial de cómo obtener los valores únicos de un listado en Excel 2021 utilizando funciones, filtros avanzados y el comando quitar duplicados. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.